Después de haber explicado todo lo relacionado con las diferentes partes del músculo, ¿no? De lo más macroscópico, la microscópico, de cómo se puede dar esta hipertrofia, ahora vamos a intentar responder a esta pregunta: ¿qué es lo que tiene que suceder a nivel microscópico dentro de la célula muscular para que se dé la hipertrofia muscular? Para ello vamos a definir un concepto que es el de síntesis proteica muscular. Y es un concepto muy importante. Lo que tenemos que entender es que todas las células de nuestro cuerpo están en un constante movimiento, están vivas y se van renovando con el paso del tiempo, porque si no se fuesen renovando, pues nos haríamos viejos muy rápido y moriríamos muy rápido. Entonces, hay un proceso de degradación de estas proteínas que ya no son del todo funcionales y se van sintetizando nuevas proteínas. Y normalmente nuestro cuerpo está en un equilibrio de síntesis y degradación. Cuando se da esa degradación es la destrucción de estas proteínas y la síntesis es la creación de nuevas proteínas. Cuando la síntesis y la degradación están en equilibrio, de forma normal, nuestro cuerpo tiende al equilibrio, pues no va a haber un crecimiento del tamaño de la célula muscular en este caso. Cuando la síntesis proteica muscular aumenta respecto a la degradación proteica muscular, hay un aumento del tamaño de la célula muscular. Pero cuando la degradación aumenta por encima de la síntesis, hay una destrucción, no una destrucción, sino una reducción en el tamaño de la célula muscular, porque hay menos proteínas, por tanto el tamaño también es menor, ¿vale? De hecho, esto lo podemos ver como una casa. Imaginaos que nosotros tenemos una casa y queremos que cada vez sea más sana y más grande. Por tanto, vamos a ir quitando los ladrillos que ya están un poco viejos, un poco rotos, y vamos a ir poniendo nuevos ladrillos más funcionales. Si nosotros quitamos 3 y ponemos 5, cada vez tendremos un positivo de 2. 2, sumamos 2, sumamos 2, sumamos 2, cada vez tenemos más ladrillos y crece. En cambio, si quitamos 5 y ponemos 3, la casa cada vez será más pequeña. Pues esto pasa con la síntesis y la degradación proteica y con el crecimiento del tamaño de nuestros músculos, ¿vale? Entonces, algo también que quería comentaros es que en sujetos entrenados, los sujetos que ya están entrenados, la degradación proteica no suele ser muy alta, pero la síntesis tampoco. Entonces, en lo que nos tenemos que centrar es en aumentar la síntesis proteica muscular todo lo que podamos. Y esto lo vamos a hacer con el entrenamiento. En sujetos desentrenados o sujetos novatos, la degradación proteica muscular suele estar bastante elevada. Pero la síntesis proteica muscular también. De hecho, es que un sujeto novato, simplemente con agacharse y coger una mancuerna, la síntesis proteica muscular se eleva muchísimo. Ya tenemos un estímulo muy grande y la síntesis proteica muscular se eleva muchísimo. Pero es que la degradación proteica también. Entonces, en un sujeto novato es importante controlar esa degradación proteica, ¿vale? O sea, a un sujeto novato no lo queremos destrozar, porque si no la degradación proteica se va a disparar muchísimo y podemos estar en problemas y le va a costar adaptarse al entrenamiento. Ahora bien, ¿cómo se da el proceso de síntesis proteica muscular? Esto es importante entender, ¿vale? La síntesis proteica muscular se puede dividir en dos partes. Por un lado, la transcripción y por otro lado, la traducción. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Aquí tenemos una célula, la célula muscular. Tenemos por un lado el núcleo y tenemos por otro lado los ribosomas. Esto es importante. Vamos a hacer un símil, ¿vale? Que creo que lo vais a poder entender mucho mejor. Imaginaros que yo tengo una Thermomix, que cuando tiene todos los ingredientes y le doy al botón, me cocina. Es increíble eso, ¿no? Bueno, para el que no tenga tiempo para cocinar, una Thermomix puede estar muy bien. Imaginaros que la Thermomix son los ribosomas. Los ribosomas son los que terminan sintetizando las nuevas proteínas, pero estos ribosomas lo que necesitan es una información importante. Tú en la Thermomix, una vez ya tienes los ingredientes, lo que necesitas, o para conseguir los ingredientes, lo que necesitas es una receta, ¿vale? Una receta que nos diga la cantidad de los ingredientes, qué ingredientes de forma específica y absolutamente todo. Imaginaros que es una receta milenaria, que es una receta que contiene muchísima información, un libro de recetas, ¿vale? Que dependiendo de la receta que quieras, está ahí en ese libro, y ese libro tú lo tienes que proteger con todo. Porque si lo sacas a la cocina, cuando estás empezando a cocinar y sacando los ingredientes, se puede manchar, se puede estropear y te puedes quedar sin la receta milenaria. Entonces, ese libro de recetas es nuestro ADN. Y está dentro de un núcleo,
porque el núcleo está protegido. ¿Qué pasa? Que si nosotros sacamos el ADN fuera del núcleo, al final, en el espacio de dentro de la célula, en el espacio que es externo al núcleo, hay muchos elementos que pueden terminar rompiendo y comiéndose ese ADN. Entonces no nos interesa que el ADN salga del núcleo. Para ello tiene que haber el primer proceso de todos, que es la transcripción, y esa información del ADN pasa al ARN, que sería una copia de la información del ADN, y en forma de ARN mensajero, ese ARN sale directamente al ribosoma. Siguiendo con el símil de antes, nosotros tenemos un libro de recetas que es el ADN y está en un espacio protegido en nuestra casa, y entonces no podemos sacarlo de ese espacio protegido para que no se sucie, no se manche y no se rompa, y por lo tanto vamos a coger una hoja y vamos a copiar la receta. Esa receta que copiamos es el ARN. Y ya esa receta, si sale fuera y se mancha, se rompe o lo que sea, no pasa nada, porque la original la tenemos en el libro, ¿vale? Entonces saldrá el ARN mensajero y el ARN ribosomal, que es el que va al ribosoma, es el que después nos da esa información para que el ribosoma cree estas nuevas proteínas, ¿vale? Entonces, en la transcripción se copia la información del ADN al ARN, y en la traducción, esa información que está copiada, el ribosoma la puede ir traduciendo y finalmente creando nuevas proteínas, ¿vale? Este sería el proceso de síntesis proteica muscular. El núcleo y los ribosomas son elementos importantes, ¿vale? Luego tenemos otros elementos, que en este caso son las células satélite, ¿vale? Las células satélite se encuentran en la lámina basal del sarcolema. Hemos visto que el sarcolema era la membrana de la célula, pues se encuentran ahí, dentro de la célula muscular, en la lámina basal del sarcolema. Están dormidas, están en un proceso de quiescencia, que se llama, ¿no? Es que están inactivas, están dormidas, y cuando hay un estímulo específico o se daña la integridad de la fibra muscular, estas células satélites se activan. ¡Pah! Se activan, van hacia la zona de ese daño o donde se ha generado ese estímulo, hay una proliferación de las mismas, se empiezan a multiplicar, empiezan a ser un montón de células satélite, y estas células satélite luego se diferencian. Hemos dicho que están en un proceso de quiescencia, están dormidas y no están diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen un tipo específico. Cuando se diferencian, estas células satélite son como las células madre, que se pueden diferenciar en diferentes tipos de células. Se diferencian, cogen un tipo de célula estilo a la fibra muscular, y entonces se da el proceso de fusión. Y en el proceso de fusión lo que hacen es donar el núcleo, y cuando donan el núcleo a la célula muscular se puede dar ese proceso de reparación y ese proceso de crecimiento, que son dos procesos diferentes. Un proceso es la reparación y regeneración de la célula, y el otro proceso es el crecimiento de la célula, ¿vale? Entonces, las células satélites son importantes para eso. Es más, hemos dicho que la célula muscular es una célula multinuclear, ¿vale? Puede tener muchos núcleos, y las células satélites son las que donan ese núcleo. Vale, en esta revisión podemos ver un poco este proceso desde que la célula satélite está quiescente hasta que se fusiona. A este proceso se le llama el programa miogénico. Básicamente tenemos unas proteínas, y con el aumento de la expresión de estas proteínas nosotros vemos en qué parte del programa miogénico se encuentran las células satélite. Entonces, cuando nosotros leemos un estudio y vemos aumentos de la expresión de la PAX7, CD56, MIF5, MIO-D, vemos en qué parte de este proceso miogénico se encuentra la célula satélite, ¿vale? Cuando se da una hipertrofia muscular, vemos que esta hipertrofia muscular puede ser dependiente de la fusión o independiente de la fusión, ¿vale? Entonces, en la mayor parte de nuestra vida deportiva como culturistas, vamos a necesitar una fusión de estas células satélite. O sea, al final, para sacarle el máximo partido a la hipertrofia muscular y llegar a máximos niveles de hipertrofia muscular se tiene que dar esta fusión de la hipertrofia, ¿no? Vale. Entonces, aquí veríamos que estas proteínas funcionan como pequeños interruptores. Cuando hay un aumento de la expresión de unas proteínas, por ejemplo la de PAX7, CD56, la MIF5, MIO-D, gracias a un entrenamiento con cargas, vemos que
las células satélite pasan de estar en una aquiescencia a una activación, ¿vale? Y cuando se da un aumento de la expresión de la MioD, miogenina, MRF4, por ejemplo, vemos que estamos en el proceso de proliferación y luego tenemos la miogenina, MRF4, diferenciación, fusión, etc. ¿Por qué es interesante saber esto? Que no os lo tenéis que aprender de memoria, o sea, de verdad es simplemente como curiosidad para que sepáis, porque cuando leáis un estudio científico en el que estén analizando todo el tema del programa miogénico, os hablarán de estas proteínas. Entonces, cuando nosotros sepamos que hay un aumento